Le ruego a los ministros de salud del mundo y a la OMS que consideren nuestra retirada de la organización como una llamada de atención. No es que el presidente Trump y yo hayamos perdido interés en la cooperación internacional. En absoluto. Solo queremos que se dé de manera justa, eficiente y transparente para todos los Estados miembros. Ya nos hemos puesto en contacto con países afines y animamos a los demás para que consideren unírsenos. Queremos una cooperación sanitaria internacional, pero libre de la camisa de fuerza de la interferencia política que proviene de las influencias corruptoras de la industria farmacéutica. Estos eran los comentarios del secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy Jr. horas después de que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, adoptaran el Acuerdo de Actuación para las futuras pandemias. Porque se da por hecho que más temprano que tarde se volverán a poner de moda. El objetivo del Tratado sobre Pandemias es triple: prevenir, prepararse y responder a futuras emergencias sanitarias, y establece que los países adoptarán el enfoque una salud. Al parecer, todo quedará centralizado en manos de la OMS, y ésta adoptará medidas para identificar y abordar los factores que desencadenan las pandemias. También establece que los países deben capacitar, entrenar a sus trabajadores para prepararse y responder ante emergencias sanitarias, y tomar medidas para fortalecer los sistemas de salud, haciendo énfasis en temas como la vacunación. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom, pedía también un mayor compromiso financiero a los países miembros. La pandemia de COVID-19 mató a cerca de 20 millones de personas y limpió más de 10 billones de dólares estadounidenses de la economía mundial. Los países gastan enormes sumas en protegerse de los ataques de otros países, pero relativamente poco en protegerse de un enemigo invisible que puede causar muchos más estragos y daños. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. En la última votación de la OMS, la que ha posibilitado el acuerdo pandémico, 124 países votaron a favor, 11 se abstuvieron y 0 en contra. Si bien es verdad que llevaban 3 años de negociaciones, el proceso exacto que se activará llegada una pandemia se explicará más adelante, en un acuerdo futuro en la Asamblea Mundial de la Salud de 2026. Adhanom, el director de la OMS, dijo en un comunicado esto: el mundo es más seguro hoy gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros Estados miembros para adoptar el histórico acuerdo de la OMS sobre pandemias. El acuerdo representa una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. Garantizará que, colectivamente, podamos proteger mejor al mundo de futuras amenazas pandémicas. El tratado se basa en el Reglamento Sanitario Internacional que se adoptó en 2005. Este obliga legalmente a los países a adoptar ciertas medidas para prevenir y responder a problemas de salud pública. Aunque durante la pandemia de la COVID-19 vimos cómo China y otras naciones incumplían los requisitos de la OMS. El acuerdo establece esto. Nada del acuerdo debe interpretarse en el sentido de que otorga a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud y al Director General de la Organización Mundial de la Salud autoridad alguna para dirigir, ordenar, modificar o prescribir de ningún modo la legislación nacional o interna según corresponda, o las políticas de cualquiera de las partes, ni para exigir o imponer de ningún modo requisitos para que las partes adopten medidas específicas como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o poner en marcha los confinamientos. También decía esto al respecto en 2024 sobre el cometido de la OMS en la pandemia. La OMS no impuso nada a nadie durante la pandemia de COVID-19. Ni confinamientos, ni mandatos de mascarillas, ni mandatos de vacunación.
No tenemos el poder para hacerlo, ni lo queremos, y no estamos intentando conseguirlo. Nuestro trabajo es apoyar a los gobiernos con orientación basada en la evidencia, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros para ayudarlos a proteger a su población. Los estadounidenses no han llegado a participar en las etapas finales de las negociaciones. El presidente estadounidense Donald Trump ordenó en enero que Estados Unidos abandonara la OMS. Trump aseguró que la organización, con Tedros a la cabeza, gestionó mal la pandemia de la COVID-19 y no tiene intención de reformarse a sí misma. Veamos lo que decía Tedros sobre los confinamientos forzosos y otras tantas medidas similares que el régimen comunista de China acabaría exportando a todo el mundo. Elogiaré a China una y otra vez, porque sus acciones realmente ayudaron a reducir la propagación del coronavirus a otros países. El compromiso del liderazgo político, empezando por el número 1, el propio presidente. Y lo dije en mi discurso, su nivel de conocimientos es asombroso. Por su parte, Trump, con una orden ejecutiva, declaró que Estados Unidos no se someterá a ninguna medida que nazca del Tratado sobre Pandemias o de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Escribió esto. Estados Unidos notificó que se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2020, debido a la mala gestión de la organización ante la pandemia de la COVID-19 originada en Wuhan, China, y de otras tantas crisis sanitarias mundiales. Países miembros de la OMS como Eslovaquia también criticaron el tratado pandémico, aunque ninguno votó en su contra. El primer ministro Robert Fico declaró esto. Socava el principio de soberanía de los Estados miembros e interfiere desproporcionadamente en el ámbito de los derechos humanos. Otros países como Noruega, sin embargo, lo aplauden. El progreso en las negociaciones para el acuerdo de la pandemia demuestra que podemos trabajar juntos y dar pasos significativos para lograr una mejor salud y preparación para todos. Pero el secretario Kennedy Jr. se dirigió a la OMS para denunciar que sus decisiones son políticas y específicamente la de permitir que el régimen comunista de China ejerciera una influencia indebida, así la calificó, durante la pandemia de la COVID-19, y que esto fue una de las razones principales por las que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la organización. Al igual que muchas instituciones tradicionales, la OMS se ha visto atrapada en una burocracia excesiva, paradigmas arraigados, conflictos de intereses y políticas de poder internacional. Si bien Estados Unidos ha aportado históricamente la mayor parte del dinero de la organización, otros países, como China, han ejercido una influencia indebida sobre sus operaciones, de maneras que favorecen sus propios intereses y no, en particular, los intereses de la opinión pública mundial. Todo esto se hizo evidente durante la pandemia de COVID, cuando la OMS, bajo la presión de China, eliminó informes sobre la transmisión entre humanos en momentos críticos, y luego colaboró con China para promover la ficción de que la COVID se originó en murciélagos o pangolines, en lugar de originarse de la investigación que patrocinaba el gobierno chino en un biolaboratorio de Wuhan. Por su parte, el régimen comunista chino no ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 se originara en China. En cambio, publicó recientemente un informe que señala a Estados Unidos como el origen del virus. Algo que no parece casar con los datos reales, porque hasta la OMS aseguró que el brote estalló en China y luego se propagó a todo el mundo, aunque pareció fallar en lo de la infección entre humanos. De hecho, según el común de las investigaciones, el régimen contribuyó a la pandemia ya que encubrió los primeros brotes en 2019, silenciando incluso a los médicos que acabarían falleciendo del virus. Y este encubrimiento provocó que el mundo respondiera cuando ya era tarde. El régimen chino también canceló todos los vuelos nacionales para que no se extendiera el virus por el país, pero dejó activos los vuelos nacionales y el virus voló a todos los rincones del planeta junto con millones de viajeros. En varios documentos que publicó un comité del Congreso el año pasado, se reveló que un investigador de China había mapeado la secuencia del virus SARS-CoV-2 incluso 2 semanas antes de que avisaran al mundo de su existencia.
La OMS no solo ha cedido ante la presión política de China, sino que también ha fracasado en mantenerse como una organización caracterizada por la transparencia y una gobernanza justa por y para sus Estados miembros. La OMS a menudo actúa como si hubiera olvidado que sus miembros deben rendir cuentas a sus propios ciudadanos y no a intereses transnacionales o corporativos. Ahora bien, creo que, en su mayor parte, el personal de la OMS está compuesto por personas concienzudas que creen sinceramente en lo que hacen. De hecho, la OMS, desde su creación, ha realizado una labor importante, incluida la erradicación de la viruela. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las prioridades de la OMS han reflejado cada vez más los sesgos e intereses de la medicina corporativa. Con demasiada frecuencia ha permitido que agendas políticas, como impulsar ideologías de género dañinas, secuestren su misión principal. Y con demasiada frecuencia se ha convertido en la herramienta de la política y ha dado la espalda a la promoción de la salud y la seguridad sanitaria. La cooperación mundial en salud sigue siendo crucial para el presidente Trump y para mí, pero no está funcionando muy bien en la OMS, como lo demuestran los fracasos de la era de la COVID. La OMS ni siquiera ha asumido sus fracasos durante la COVID, y mucho menos ha realizado reformas significativas. En cambio, ha redoblado sus esfuerzos con el acuerdo sobre la pandemia, que consolidará todas las disfunciones de la respuesta de la OMS a la pandemia. No vamos a participar en eso. Necesitamos reiniciar todo el sistema, como lo estamos haciendo en Estados Unidos. Kennedy asegura que la prioridad de Estados Unidos ha cambiado, y aunque siguen preparándose para combatir posibles enfermedades infecciosas e incluso pandemias, el objetivo ahora es otro. Las agencias de salud se están enfocando en las enfermedades crónicas que más azotan al país. Es la epidemia de enfermedades crónicas la que está enfermando a nuestra gente y arruinando nuestro sistema de salud. Ahora estamos cambiando para que nuestro sistema de salud responda mejor a esta realidad. Haremos que la atención médica en Estados Unidos satisfaga las necesidades del público en lugar de la búsqueda de ganancias de la industria. Estamos eliminando los colorantes alimentarios y otros aditivos dañinos de nuestro suministro de alimentos. Estamos investigando las causas del autismo y otras enfermedades crónicas. Buscamos reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y apoyaremos cambios en el estilo de vida que fortalezcan el sistema inmunológico y transformen la salud de nuestra gente. Pocos de estos esfuerzos se prestan fácilmente a la obtención de beneficios o al servicio de intereses especiales establecidos. Estos cambios solo pueden ocurrir mediante la reforma sistémica que el presidente Trump ha implementado en nuestro país. Nos gustaría ver que se reorganizan de manera similar las prioridades a nivel mundial. Antes de convertirse en secretario de Salud estadounidense, Kennedy ya hablaba de la pandemia, su espinoso origen y todo lo que, en su opinión, se ocultaba detrás de esta. Escuchen bien, porque no tiene desperdicio. La última simulación fue en octubre de 2019 y fue presentada por Bill Gates, Fauci y Gabriel Janes, y curiosamente por George Gale, director de los CDC chinos de la ciudad de Nueva York. Seguro que muchos han visto esto en YouTube. Se llama Evento 201. La cuarta simulación de ese día, la última, trata sobre cómo usar la pandemia como pretexto para reprimir en su totalidad, recortar, restringir la libertad de expresión y, en particular, cómo evitar que la gente hable de una fuga de laboratorio como el origen de estos virus. Esto fue en octubre de 2019. Nadie, excepto nosotros en ese momento, había oído hablar de la COVID. Ahora sabemos que la COVID estaba circulando casi con certeza a mediados de septiembre. El 12 de septiembre, el gobierno chino derribó las puertas del laboratorio de Wuhan y contrató al general Wei, experto en bioinformes del Ejército Popular, para que dirigiera el laboratorio y eliminara todos los datos de los estudios de ganancia de función de sus web públicas, así como todas las secuencias genómicas de todos los virus. El gobierno chino sabía claramente que el virus circulaba en septiembre.
Un mes después, tenemos esto. Esa misma semana, Bill Gates, quien supervisaba esta simulación, adquirió 1,1 millones de acciones de la vacuna de BioNTech, que posteriormente se convirtió en la vacuna de Pfizer. Luego vendió esas acciones, casi las vendió, en un 87%, 2 años después, con una ganancia de $242 millones. Y una semana después, anunció públicamente que la vacuna no funcionaba. Básicamente había manipulado y desmentido datos. Estaba en la televisión con su secuaz, Peter Jotz, a cuya institución, Gates, dio $52 millones. Así que tuvimos a la pareja inflando las acciones durante 2 años, y luego descartándolas una semana antes de que saliera en la televisión y dijera, «Oh, no funcionó después de todo». Hace muchos años, más de 10, comenzaron a surgir informes sobre la OMS que la cuestionaban, aunque ésta lo ha negado todo. Por ejemplo, el Consejo de Europa acusaba a la OMS y a los gobiernos europeos de exagerar enormemente los riesgos de la gripe porcina para la salud pública y de tomar decisiones secretas que beneficiaron a las compañías farmacéuticas, según la Fox. La BBC explicaba que no hizo público, la OMS, el conflicto de intereses de al menos 3 de las personas que aconsejaron a decenas de gobiernos que gastaran miles de millones de dólares contra la gripe porcina. En 2019, un informe de los congresistas estadounidenses Katherine Clark y Hal Rogers acusó a Purdue Pharma de manipular a la OMS para promocionar la prescripción de opiáceos a nivel mundial. Además, Germán Velázquez, exdirector del Programa de Acceso a Medicamentos de la OMS, fue un crítico abierto de la influencia de las farmacéuticas en la organización. En 2012, cuando China comandaba la OMS, la acusaron de recibir fondos de la industria de alimentos y bebidas y el correspondiente trato de favor. En resumen, parte de la sociedad occidental, con Estados Unidos a la cabeza, piensa que ha llegado el momento de acabar con la OMS y de reemplazarla por algo más eficiente, más transparente, pero otra parte de Occidente piensa subirse, al parecer sin pensárselo 2 veces, al carro de la OMS y definir los pasos que se tomarán en cuanto se declare una emergencia sanitaria, como puede ser una pandemia. Así que seguiremos de cerca este tema e informaremos de todo lo que acontezca en lo sucesivo. Pueden contar con ello. Bien, y hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la 5ª competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.